Las 7 palabras. En casi todas las iglesias y en muchas iglesias evangélicas suele predicarse en la semana del año en que se conmemora la muerte de Cristo, comúnmente llamada Semana Santa. Un comentario sobre las 7 palabras o frases pronunciadas por Cristo en la cruz parece imposible que esto pueda hacerse sin caer en continuas repeticiones, pero la experiencia ha demostrado que son tan ricas en significado las expresiones que salieron de labios del Salvador en aquellos momentos supremos, que puede predicarse muchas veces sobre ellas, expresando cada vez nuevos pensamientos de profunda enseñanza y edificación espiritual. En el presente comentario, nos proponemos considerar las 7 palabras como una expresión sintética del plan de la salvación, tratando de caracterizar tales frases en una sola palabra. Llamaremos a la primera palabra misericordiosa, la segunda palabra alentadora, la tercera palabra cuidadosa, la palabra patética es la cuarta, y la quinta palabra expresiva, la sexta palabra garantizadora y la séptima palabra reveladora. La primera palabra misericordiosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Podemos decir que todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. El secreto de tal maravilla, en la cual desean mirar los ángeles, se basa en la soberana misericordia de Dios, que dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aquí podemos ver la gracia de Dios que trae salvación, y también en Tito capítulo 2 versículo 11. El corazón de Cristo estuvo lleno de misericordia, de compasión, a través de todo su ministerio público. Se compadecía de los enfermos, los sanaba, se compadecía de la gente hambrienta, les daba de comer, de los inocentes niños que estaban por entrar en los azares y vicisitudes de la vida. Él los bendecía. Estos rasgos de compasión son comprensibles hacia tales personas, pero lo extraordinario, lo inverosímil desde el punto de vista humano, es llegar a compadecerse de los enemigos, de los que te hieren, de los que te lastiman, los que te afrentan. Sin embargo, este punto es muy importante, en donde nuestro Señor Jesucristo dice que hay que bendecir hasta los que son tus enemigos. Oh, con tantos dolores en la cruz, Santo Señor, es grande tu misericordia. Nos dice la palabra que los crucificados maldecían el día en que nacieron, maldecían a toda persona, a los verdugos, a sus madres, a todo y a todos, incluso terminaban escupiendo a los que les miraban. Y Cicerón nos cuenta que a veces era necesario cortar la lengua a los que iban a ser crucificados para impedir que blasfemaran de una manera o de otra manera en contra de cualquiera y hasta de los dioses. Es seguro que los verdugos de Cristo esperaban oír voces y maldiciones de aquel que, por las órdenes recibidas de poner su cruz en medio, consideraban sin duda como un jefe de malhechores. Los fariseos y los escribas, que conocían mejor al maestro de Galilea, esperaban oír por lo menos quejidos de dolor. Pero cuán sorprendente fue lo que oyeron de los labios de Cristo. Salió no un grito, sino una plegaria, una dulce y suave oración de perdón. El verbo griego no está en pasado, sino en gerundio. Él es puro amor, y nos hace suponer que esta admirable frase fue repetida varias veces durante el proceso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando los clavos entraban en la carne, cuando la cruz fue levantada y el dolor se hacía más agudo, Jesús iba repitiendo la plegaria del perdón. Pero ¿por qué tal maravilla? Porque Jesús es todo amor. Si lo hemos dicho al principio, Dios es amor, y esta es la base de la redención.
pero también porque es sabiduría infinita. Se ha dicho con razón que comprender es perdonar, y comprendía, conocía la ignorancia de todos los culpables de horrendo crimen. No saben lo que hacen. ¿Pero quiénes? ¿Los soldados? ¿Nosotros? A lo sumo tratando de ser imitadores de nuestro sublime maestro. Nosotros habríamos dicho, perdona a los soldados, a los ejecutores materiales de esta atrocidad, porque son irresponsables, obedecen órdenes, pero castiga a Pilatos, a Caifás, a los sacerdotes, a todos los miembros del Sanedrín. Pero la súplica de Jesús incluía a unos y a otros, pues sabía que también estos eran ignorantes del gran misterio de su persona, y que su súplica obtuvo respuesta. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, donde leemos que en un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Pero la misma súplica misericordiosa es una advertencia, pues nos muestra una razón para la misericordia que tiene sus límites. Límites que dejan al que lo traspasa fuera del alcance del perdón hasta aquel momento. Todos los más directamente culpables de la muerte de Cristo se hallaban incluidos en la misericordia, en la misericordiosa súplica, pues no habían sabido comprender el significado de la persona de Cristo. Lo tomaron por uno de tantos falsos mesías. Pero después que el Evangelio fue predicado con tanta claridad y fue del dominio público en la ciudad de Jerusalén, después que Pedro aplicó tan claramente las profecías del Mesías Redentor a la persona de Cristo y demostró por qué era necesario que Cristo padeciese, después que puso en evidencia la prueba irrefutable de su resurrección, que los príncipes de los sacerdotes sabían mejor que nadie que era un hecho real, porque se lo dijeron los soldados que guardaban el sepulcro, los que se empeñaron en ver en él no el anunciado descendiente de David, el Mesías de Dios, sino un mago resucitado por el poder de Belcebú, porque así convenía a su orgullo, a sus intereses. Los que tal hicieron quedaron fuera del perdón, como antes lo había quedado Judas. Tuvieron bastante evidencia y le rechazaron. No tendrían ya excusa delante del tribunal de Dios. Reflexión. ¿La tendrás tú, que has oído una y otra vez el Evangelio? Puede decirse que no sabes lo que haces cuando endureces tu corazón a los llamamientos de la gracia de Dios, o que ninguno de los presentes quede en la terrible situación de Faraón, de Judas, de Caifás, de Pilato o de Herodes, sino en la de los ciudadanos y sacerdotes judíos que obedecieron la fe. Amén. Bendito sea el Señor que nos ha dado esta palabra, la primera palabra misericordiosa, para que nosotros la recibamos. Gloria sea a usted, mi Señor Jesús.